Costa Rica no se entiende en el destino, se entiende en el camino. Bienvenidos a la Ruta de las Ermitas del Cantón de Mora. El recorrido de hoy lo iniciamos en Ciudad Colón de Mora. Estamos a 1 hora aproximadamente de San José Centro. Acá podemos llegar fácilmente a través de la Ruta 27, una de las principales vías que conecta el Valle Central con el Pacífico. Antes de iniciar el recorrido, es importante tomar en cuenta que las rutas que conectan estas ermitas son calles rurales, angostas y con curvas cerradas. En Mora es muy común encontrar ciclistas, especialmente los fines de semana, por lo que manejar con precaución es fundamental. Pero Mora no es solo Ciudad Colón, es un cantón muy amplio, rural, con comunidades dispersas y caminos que todavía cuentan mucha historia. Hoy vamos a vivir un poco de esa historia. Vamos a visitar 7 ermitas que están dispersas por todo el cantón y que aún tienen mucha historia escondida en ellas. Entre 1870 y 1920, Costa Rica entró a una fase de Estado liberal. Esto quiere decir que se defendían las garantías individuales y el libre pensamiento, así como que se fomentaba la producción agrícola e industrial. La circunstancia por la cual ingresó el arte victoriano a Costa Rica, irónicamente se explica a través de los mismos enemigos de la Iglesia Católica, los liberales y sus relaciones comerciales entre Costa Rica y Estados Unidos, país que aún era muy influenciado por Gran Bretaña. Muchos pobladores a nivel nacional quisieron llevar esta tradición a sus templos. Entre ellos estuvieron los ciudadanos del Cantón de Mora, que a todas sus ermitas aplicaron este estilo neogótico tradicional. Esta es la primera ermita que llegamos, es la del Rodeo de Mora. Estamos aproximadamente a 6 kilómetros del centro de Ciudad Colón. Esta ermita se construyó en la década de 1950 por peones con ayuda de la Cruz Roja. Es la primera que se puede encontrar en esta ruta de las ermitas y bueno, aquí la tienen. Vale la pena mencionar que uno de los propósitos del estilo victoriano fue romper con el estilo serio del neoclásico, que evocaba motivos de la antigua Roma y Grecia, y con ello buscaba refrescar el arte a partir del estilo como el neogótico. Después de visitar la ermita del Rodeo, nos dirigimos hacia Piedras Negras. Algo muy relevante del cantón es su biodiversidad. Acá se resguarda una importante cantidad de parches de bosque húmedo tropical, lo que lo hace un lugar perfecto para muchas especies de animales y plantas. La geografía del cantón es bastante irregular. Hay muchas colinas, laderas y algunos valles que influyeron directamente en la forma en que se distribuyeron las comunidades. Gran parte del cantón conserva paisajes agrícolas tradicionales, bosques secundarios y áreas de transición entre zonas productivas y cobertura natural. Los ríos y las quebradas han sido elementos clave en la configuración del territorio, tanto para el abastecimiento de agua como para el desarrollo agrícola y más recientemente para proyectos energéticos. La ermita de Piedras Negras es una de las construcciones más representativas dentro de la ruta. Por su tamaño y presencia es considerada una de las más grandes. Fue erigida a parroquia en 1909 y su estilo se manifiesta de forma híbrida, ya que tiene estructuras verticales, campanarios elevados y elementos neogóticos combinados con técnicas constructivas locales. La ermita no solo cumplía una función simbólica, sino que también actuaba como punto de organización comunitaria, referencia territorial y eje de cohesión social para la población rural de la zona. Bueno, esta es la ermita de Piedras Negras. Como pueden ver, esta es mucho más grande que la anterior del Rodeo. Su construcción data de 1900 aproximadamente, no hay una fecha exacta. La dedican a la Virgen de los Ángeles y se restauró entre el 2017 y 2019.
Después de visitar la ermita de Piedras Negras, nos dirigimos hacia la ermita de Picagres. Piedras Negras y Picagres, el camino vuelve a ser protagonista. No se trata de grandes distancias, sino de cómo el territorio se fragmenta. Este tipo de geografía explica por qué el cantón no se desarrolló como un solo centro urbano, sino como una red de pueblos conectados. En sus ventanas, puertas y campanario se observan rasgos claros del estilo neogótico, una de las corrientes que el arte victoriano retomó para romper con la rigidez del neoclásico. Este estilo se caracteriza por líneas verticales, arcos apuntados y una sensación de elevación, elementos que buscaban dar dinamismo y expresividad a la construcción. Acá estamos en Picagre. Esta ermita es más pequeña que la de Piedras Negras, de hecho es muy similar a la del Rodeo. Esta fue construida en la década de 1930. Al dejar Picagres, el recorrido entra en una escala distinta. Las comunidades se vuelven más pequeñas y el paisaje empieza a dominar el territorio. Este tramo muestra cómo no todas las ermitas respondían a poblaciones grandes. Algunas existieron para comunidades muy reducidas, dispersas y profundamente rurales. En el cantón, la presencia de una ermita no siempre indica crecimiento, sino necesidad. Valsilla representa justamente eso, un punto mínimo dentro del territorio, pero esencial para la vida comunitaria de su tiempo. El recorrido entra en una de las zonas donde el territorio de Mora ha cambiado de forma más evidente en las últimas décadas. Este tramo nos acerca a la represa del proyecto hidroeléctrico Chucas, una de las infraestructuras energéticas más importantes del país. Aquí el paisaje ya no responde únicamente a la organización comunitaria, sino también a las necesidades energéticas del país. Valsilla queda justo en medio de ese contraste, una ermita pequeña pensada para una comunidad rural mínima, rodeada hoy por una de las obras de infraestructura más grandes del sector. Su construcción responde al mismo proceso histórico que dio origen a las demás. Arquitectónicamente, la ermita de Valsilla presenta una versión simplificada del estilo victoriano rural, adaptada a las capacidades, materiales y técnicas de una comunidad pequeña. A diferencia de las otras ermitas, esta estructura destaca por su escala, siendo la más pequeña de todas. Su interior cuenta con una capacidad muy limitada, diseñada para albergar únicamente a esta pequeña comunidad. La ermita demuestra cómo este modelo arquitectónico no fue exclusivo de grandes comunidades opulentas, sino que se replicó incluso en asentamientos pequeños, manteniendo coherencia estética y funcional dentro del territorio. Estamos acá en Valsilla, ya esta es la cuarta ermita que visitamos hoy. Como pueden ver, esta zona es un poco más alejada, es muy interesante porque por acá está la represa de Chucas, que da mucha energía eléctrica a lo que es el Valle Central. Es interesante ver que acá hay un redondel de toros para cuando realizan fiestas patronales. Pocos lugares del Valle Central todavía tienen este tipo de tradiciones, por eso es tan importante preservarlas. Al dejar atrás el sector de Valsilla, el recorrido comienza a cambiar nuevamente. El camino se abre y el paisaje se vuelve más amplio. Volvemos a ver la represa de Chucas y el embalse que la compone. A medida que se avanza, la sensación es distinta. Menos infraestructura, más entorno abierto y un territorio que empieza a sentirse más elevado y fresco. Este tramo destaca por su paisaje, donde el relieve y la vegetación toman protagonismo sobre la construcción humana.
Saliendo de Valsilla debemos devolvernos por la carretera para encontrar lo que es el pueblo de Llano Grande. Sin embargo, esta ruta de las ermitas se puede realizar a manera de hiking y al ir a Llano Grande se puede ingresar mediante fincas que conectan con la montaña, lo cual lo hace una experiencia bastante única. Ahora estamos acá ya por Llano Grande. Esta ermita fue construida en 1945. Una particularidad de esta, que tal vez la diferencia bastante de las demás, es el jardín. Tiene como un área de esparcimiento para los vecinos y además tiene un mantenimiento bastante notable. Todas en realidad tienen bastante buen mantenimiento, pero esta, de verdad, el jardín es bastante bonito y bastante cuidado. La principal característica de esta ermita es la fachada de dos torres, un rasgo poco común en la arquitectura rural costarricense, que le da una apariencia similar a un castillo medieval. Este diseño responde a la influencia del estilo, una corriente arquitectónica de origen europeo y que el Mora fue adaptado a las condiciones locales. A diferencia de otras ermitas más sencillas, esta evidencia un mayor esfuerzo constructivo, tanto en escala como en diseño. Saliendo de Llano Grande nos dirigimos a Haris. Este recorrido es un poco particular porque para ingresar a Haris debemos primero pasar por Puriscal, el cual es un cantón vecino de Mora. Puriscal, al igual que Mora, tenía una herencia religiosa bastante fuerte, por lo cual tenían una de las iglesias católicas más grandes de la época. Sin embargo, debido a varios terremotos, esta iglesia quedó en ruinas. Hoy en día es solamente un recuerdo de la cultura de nuestros antepasados. Haris no fue un asentamiento aislado. Durante muchos años funcionó como una comunidad activa vinculada a los caminos rurales que conectaban Mora con cantones vecinos como Puriscal. Por aquí pasaban personas, productos agrícolas y servicios, aprovechando una red de rutas secundarias. La existencia de una ermita en Haris responde precisamente a esa dinámica. Una comunidad con vida propia, con población suficiente y necesidad de un espacio común. Esta ermita fue dejada perder y nadie está obligado a salvarla. Esto que estás viendo no es cualquier ruina, era la ermita de Haris. Lleva años abandonada, deteriorándose sin que nadie intervenga. Y hay una razón clara, no es patrimonio. Eso significa que no existe ninguna ley que obligue a conservarla, restaurarla o siquiera evitar que se caiga. Mientras otras ermitas sí fueron protegidas, esta quedó fuera del proceso. Desde ese momento el abandono fue inevitable. Cuando dejó de usarse, también dejó de recibir mantenimiento. Solo quedan algunos dibujos de lo que pudo ser la última vez que aquí hubo catequesis. La humedad avanzó, el techo comenzó a ceder y la naturaleza entró sin resistencia. Hoy no hay planes, no hay vigilancia, no hay responsables. Y mientras siga así, su destino es uno solo, seguir deteriorándose hasta desaparecer. Este lugar no desaparece porque no tenga pasado, desaparece porque su pasado no fue registrado, no fue defendido y no fue considerado. La memoria que no se protege se vuelve frágil, depende únicamente de quienes aún la recuerdan. Otros sitios sí fueron reconocidos
Alguien los documentó, los propuso e insistió. Aquí nadie lo hizo. Hoy este lugar sigue aquí, pero ya no ocupa espacio en la vida de nadie. No genera preguntas, no genera reclamos, no genera urgencia. Existe, pero no importa. Poco queda de un lugar que algún día fue importante y hoy es nada más un recuerdo para aquellos pobladores más antiguos en la zona. Aquí estamos ya en la ermita de Haris. Lo que es súper interesante de esta ermita es que está completamente abandonada. Parece que decidieron hacer una más nueva. Este es uno de los distritos de Mora que parece que tiene más población y hicieron una iglesia más moderna con más tamaño además, y esta quedó completamente abandonada. De hecho, el piso, pueden ver, está completamente quebrado, las ventanas, cero mantenimiento. Es muy interesante ver cómo las cosas empiezan a quedar como congeladas en el tiempo, pero siguen siendo parte de nosotros, y eso creo que es lo más importante. Esta iglesia se construyó en 1920 aproximadamente. Se puede ver que por tipo de madera no es adobe ni nada por el estilo, por lo que es un poco más moderna para poder dar ese estilo victoriano. Tiene algunos vitrales. Por supuesto que con los años tuvieron que hacerle agregados. Esto es lata, tiene canoas de lata, pero sí está bastante deteriorada. Y nos vamos de Haris con una enseñanza clara. Los lugares no se pierden solo porque pase el tiempo. Se pierden cuando dejan de importar, cuando nadie los protege y cuando nadie se hace cargo. Ahora de camino a Corralar tomamos la carretera de Puriscal, pero sentido hacia Ciudad Colón. Y en el cruce tomamos la salida a mano derecha. En este momento estamos llegando al Valle de Tabarcia. Tabarcia fue una comunidad rural temprana dentro del actual cantón de Mora. Durante el siglo XIX la zona se pobló principalmente por familias dedicadas a la agricultura, ganadería y posteriormente al cultivo de café. Corralar es una comunidad activa desde el siglo XIX. Aquí vivían familias que trabajaban la tierra y criaban ganado. No era un punto aislado, pero tampoco un centro importante. Los caminos siempre han sido largos, de pendiente, y moverse a otros lados no era algo sencillo. Y finalmente llegamos a la última ermita de nuestro recorrido, la ermita de Corralar de Tabarcia de Mora. Fue construida en la década de 1950 con la ayuda del maestro de obras Amancio Vargas. Ya la última ermita, estamos en Corralar de Mora. La ermita está cerrada igual que la del rodeo, no se puede ingresar, pero esta sí se ve que tiene un poco más de mantenimiento. Además está también habilitada para ir a misa, parece, y los jardines están bien bonitos. Espero que les haya gustado mucho este recorrido, que lo puedan hacer por ustedes mismos. Y yo creo que lo más bello de Mora no son precisamente sus edificaciones, aunque tienen mucho valor histórico, sino sus paisajes. Vamos a ver. Este recorrido nos sigue confirmando que la belleza y la esencia de los viajes está en el recorrido y no en el destino. Espero que
hayan disfrutado de conocer el Cantón de Mora por un día, de conocer sus 7 ermitas y saber de un destino más en el que pueden viajar o se pueden encontrar con un montón de historia que los está esperando por ser conocida. El regreso lo toman por la autopista de Puriscal en sentido hacia Ciudad Colón. Van a encontrar primero el pueblo de San Bosco y finalmente el centro de Ciudad Colón. Las 7 ermitas no cuentan una historia única, cuentan procesos distintos dentro de un mismo territorio, cuentan la historia de un cantón y su gente.